consideramos que la población necesita poder llevar a cabo una serie de charlas que tengan que ver con intereses de la comunidad, y un interés muy fuerte de la comunidad es el tema de los niños y los juegos. Para eso vamos a ir tomando la charla en 3 partes. Una primera parte, que hablemos de la pandemia y su impacto en la estructura familiar. La segunda parte vamos a trabajar sobre el juego como disparador del desarrollo. Y la tercera vamos a poder abocarnos a algunas cuestiones típicas del juego. Seguramente va a haber preguntas de ustedes que no vamos a poder responder en esta hora, pero sí vamos a tomar nota de esas preguntas para tener nuevos encuentros. Ya tenemos pactado otro encuentro para el 1 de agosto, que ustedes van a recibir información, en donde vamos a abordar temas muy específicos como el tema de la sexualidad y la violencia, otro tema sobre la parte tecnológica y otro tema sobre conflictos en las familias. Esto merece encuentros específicos dada la profundidad del tema. Bueno, vamos a ir empezando ya con la primera parte, donde vamos a ir dando como un enfoque general de la pandemia. Vamos a ir desde lo social a lo familiar y de lo familiar al niño. Si bien todas las preguntas están vinculadas a la niñez, esa niñez está hoy conectada con un grupo familiar que está padeciendo determinadas situaciones, y ese grupo familiar está en un contexto social que tiene características específicas que nunca se nos ha presentado y que es planetario. En este enfoque, la idea es no poner en el niño las situaciones problemáticas o las sintomatologías, que es lo que generalmente nos traen, está con berrinches, se irrita, se enoja, se hace pis, sino poder mirar el contexto global para poder desde ahí ir hacia el niño. Si empezamos a trabajar en la pandemia, vemos que la pandemia está haciendo o poniendo en descubierto problemáticas de desigualdad, de grandes pobrezas, de racismos y de embates hacia la mujer en su lucha por obtener la igualdad de género. Estas cuestiones se ven como visibilizadas en montones de hechos, de sucesos, de procesos, que estamos dejando ver algo que estuvo siempre, pero que hoy logra un primer plano no solo a nivel periodístico, humano, comunidad, población y en el hogar. Por eso es una de las charlas específicas que vamos a trabajar sobre problemáticas de las familias en tiempos de pandemia. En primera instancia, vamos a reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que subyace al juego y que es muy importante, porque si no comprendemos estas situaciones, si no podemos entender lo que está detrás del juego de la infancia, es muy difícil ir directamente al acto. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, o hacer tal juego, o hacer tal otro, sin tener en claro el sentido que tiene el juego en el desarrollo del ser humano, el desarrollo del niño y también el desarrollo del adulto, que es un adulto que ha dejado de jugar. Si hablamos de las necesidades humanas, yo tomé el esquema de Maslow, que es un esquema donde él define como pobreza no aquel que no tiene recursos económicos, sino aquel que carece de cuestiones claves en la esencia humana. Quiero irlas mencionando porque después las voy a ir retomando en diferentes instancias. Empezamos por la de protección, subsistencia, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. No tomen nota porque luego vamos a hacer un video que lo vamos a subir a YouTube,
como para que ustedes solamente se queden reflexionando sobre esto que estamos hablando y puedan realmente meterse en el pensamiento de lo que estamos transmitiendo. Si miramos la pandemia, vemos que las comunidades sociales se han visto afectadas en sus necesidades básicas. Por supuesto que las poblaciones desfavorables suman a las carencias de las necesidades de clase media y clase alta las de subsistencia y de protección. Esto estamos hablando porque hay todo un texto sobre la democratización del virus que no tiene tal democratización, porque no es lo mismo poder aislarse dentro de un departamento a no tener un lugar donde poder hacer el aislamiento, donde poder tener un baño propio y donde poder tener una alimentación que le dé al cuerpo una nutrición y una alimentación importante como para realmente hacer frente a semejante ataque. Cuando hablamos de que las necesidades son vulneradas, estamos hablando de que la pandemia vulneró cuestiones muy claves en todos los sujetos. La primera es la libertad. No estamos hablando de cuarentena sí, cuarentena no, sino la libertad puesta en que es riesgoso el andar por el mundo. Y esto está pasando en todos los países. En algunos, bueno, han hecho cuarentenas y han decrecido las muertes, en otros han negado la patología de este virus, pero en todos se pone en juego el tema de la libertad. Pero podemos agregar otras cuestiones. Se pone en juego el tema de la participación. Estamos acostumbrados a ir al club, a tomar cafecito con un amigo, a poder ir a visitar a los papás, a poder tener encuentros para fútbol, para gimnasia. Toda esa participación que el adulto hace en la sociedad hoy está sesgado. También está sesgado, en cierta manera, el afecto, porque esos abrazos, los besos, más los latinos como somos tan cariñosos de podernos expresar el cariño con las manos, con el cuerpo, hoy está limitado y no podemos transmitir ese amor con nuestro cuerpo. Es decir, solamente podemos transmitirlo con la palabra y con la imagen. Eso siempre que tengamos los instrumentos tecnológicos como para poderlo hacer. Y esto se empeora y se agrava en situaciones vulnerables. Es decir, que la participación se ve afectada, el afecto se ve afectado, se ve afectada la libertad, en algunos casos la subsistencia hoy o el temor a perder la subsistencia con la pérdida del trabajo. Y por otro lado también se ve afectada la creación, porque cuando hay un nivel de miedo tan intenso, cuando hay ansiedades tan intensas, cuando se tiene tanto temor, la frecuencia cerebral no es propicia para los actos creativos. Es decir, mantiene un estado de alerta que muchas veces afecta la reflexión, la creatividad y la tolerancia. Esto quiero decirlo porque si después nos adentramos en el tema del desarrollo de la infancia y no contemplamos estas cuestiones en el adulto, puede ser vivida como una tremenda exigencia. Y esto hay que encuadrarlo de esta situación para entender por qué tenemos menos paciencia, por qué nos peleamos más, por qué a pequeñas cosas explotamos, por qué aparece dificultad a veces para dormir, comer demasiado o comer poco, despertarse de noche, tener exabruptos, es decir, darle importancia a pequeñas cosas con una magnitud exacerbada. Estos aspectos son sin duda producto de la insatisfacción de las necesidades insatisfechas. Quiero agregar acá un concepto de Max Neff, donde dice que pobre es aquel que carece de esta satisfacción de estas necesidades. Es decir, que hoy todos somos pobres. Y no estamos hablando de la pobreza económica, estamos a la pobreza de no poder llevar a cabo la satisfacción de estas necesidades.
Este concepto de pobreza es espectacular porque además él hizo un estudio de todas las culturas y en todas las culturas estas necesidades son comunes a todas las culturas. Todas las otras necesidades que crea el mercado son necesidades que no, son intrascendentes. Las únicas necesidades verdaderamente profundas son estas. ¿Cuál es el tema que acá provoca mayor inquietud? El miedo a algo invisible, que no se ve, y por otro lado, que no sabemos cuánto va a durar. Es decir, acá el futuro se ve oscurecido porque es casi difícil o casi imposible proyectar para adelante porque toda la energía la tenemos que poner en el hoy. En esa energía que ponemos en el hoy debería estar puesta en tratar de armar dentro del hogar un clima específico, como un búnker de amor, en donde estas cuestiones que nos exceden, que no dependen de nosotros, no nos atraviesen. Esto tiene mucho que ver con una información exacerbada, con que se hable en la mesa de lo que está pasando, con que las problemáticas económicas atraviesen a los chicos, o pensar que los niños solamente juegan cuando tienen juguetes caros. Yo vengo de una generación donde los juguetes no eran caros, los juguetes eran las chapitas, las figuritas, la tierra, la casita, es decir, hacíamos con los papelitos, hacíamos títeres, es decir, vengo de una generación donde el juguete era producto creativo absolutamente del chico. Y esto tiene mucho que ver con cómo tienen que ser los juguetes para promover el desarrollo de los chicos. Quiero dedicarme acá a algunas cuestiones que tienen que ver con los niños, que es ciertos aspectos que ellos presentan que no deben ser avergonzados. Conductas regresivas, llantos, querer dormir en la cama de los papás, querer prender la luz, llorar ante las pequeñas frustraciones, pedir mayor pegoteo o acompañamiento de los padres porque ellos también tienen miedo. Cuando los niños ven que sus papás tienen miedo, ellos también tienen miedo. Cuando ven que los papás están inseguros, ellos también están inseguros. Porque además ustedes son el techo de ellos. Y ustedes tienen un techo que de alguna manera tienen que ir separando, porque si no, estamos todos en la misma línea. Los docentes que no saben cómo abordar esta situación y a veces toman tanta distancia de los niños que los niños se olvidan de la cara del docente. Los padres que de golpe pasan a ser solamente papá y mamá y pasan a ser profesores de gimnasia, docentes de escuela, hacedores de artesanías y intentan infructuosamente cubrir todas las pérdidas que el niño tuvo. Acá todos perdimos. Y pues lo mejor que podemos hacer es no querer ocupar todos esos espacios, porque sería negar que ellos tienen duelos por ciertas cosas que perdieron y nosotros también tenemos duelos por las cosas que perdimos. Esto no significa que nos quedemos llorando o que nos quedemos angustiados o que nos quedemos paralizados, aunque en un primer momento cuando uno rompe rutinas y las rompe al inicio de la pandemia fundamentalmente, aparece una profunda desestructuración que nos desordena de tal manera que nos provoca o cuadros extremos de ansiedad o cuadros extremos de depresión. Pero ya un poquito yo lo que observo como psicóloga clínica de adultos también, es que poco a poco esas rutinas se van desestructurando y se empiezan a armar otras rutinas. Esto lo digo porque muchas veces dice hay un plan que hacer con los chicos, con los horarios. Y eso es relativo, los papás tienen mucho que hacer, no siempre tienen ganas de hacer cumplir esos horarios, pero sí propongo que los papás tengan horarios, porque de alguna manera el papá puede ordenar, vamos, levántate, hoy papá te va a enseñar, mamá te va a hacer la comida, es decir,
Acá se pone en juego y salta un tema muy grosso, que es el problema de género. Durante muchos años se pensó que como la mujer salía a trabajar, salía a estudiar, iba a la universidad, es como que había equiparado el problema con la igualdad del hombre. La pandemia vuelve atrás y vuelve a caer sobre la mujer la responsabilidad de jugar con los niños, de hacer con los deberes, de diagramar la comida, no en todos los hogares. En muchos hogares jóvenes, sobre todo, esto se ha empezado a dar vuelta, pero siempre hay como una sensación de que la mujer es la que queda a cargo de todo. En esta temática de que vuelve, porque de golpe la mujer había tapado de alguna manera ese depósito de responsabilidades con la abuela, con la tía, con la escuela, con la profesora de gimnasia, con la profesora de inglés. Al volver hacia atrás y tener que entrar nuevamente en el aislamiento de la pareja parental, este peso cae sobre las mujeres. Les comentaba cuando se cortó la comunicación que me llamaba la atención que no siendo uno o dos varones, el resto de las que se habían anotado eran mujeres. Es decir, que esto da cuenta, no digo que los papás no se preocupen, de que pareciera que es su responsabilidad poder hacerse cargo de todas estas cosas. Esto es algo que se tiene que ir, es como que esta matriz de tipo paternal, machista, individualista, egocéntrica, salta y con matrices así muy estructuradas y estereotipadas, es necesario romperlas y promover matrices cooperativas. Esta necesidad incluye a los chicos. Justamente me decía una directora que a lo mejor está escuchando que los chicos no pueden hacerse cargo de limpiar sus pupitres con el alcohol y que tiene que ser el personal de limpieza. Entonces yo decía que qué bueno que los chicos también se den cuenta de que ellos pueden hacer cosas, de que ellos no están inutilizados frente a la pandemia, que no están indefensos, que no necesitan que el adulto haga esas cosas, que ellos también pueden hacerse cargo de esto. Cuando hablamos de la infancia en cuarentena, fundamentalmente hablamos de que el clima de la casa es lo que el niño absorbe. No podemos obligarnos a cambiar el clima, pero sí a tener cierto búnker emocional que de alguna manera nos permita a nosotros también volver a jugar. El adulto ha encontrado en el juego en estructuras pasivas, ver una película, escuchar una música, poder volcarse a las adicciones, es decir, que ha buscado lo lúdico en actitudes de quietud. Esta oportunidad de poder recobrar con los chicos el tema del juego también es volver a recuperar su niño interno, reírse, poder disfrutar y poder tener el gozo que da la alegría de jugar. ¿Qué es lo que sugerimos? Es que no reciban mucha información, darle lugar a que liberen sus impulsos con los juguetes, les peguen, los golpeen, les saquen la cabeza, los enfrenten, los hagan pelear. Todos esos juegos no hacen más que liberar esos impulsos internos y les permiten sacarlo en una zona sin conflicto. Muchas veces no rompas el juguete, no le pegues, lo vas a romper. Y esto no hace más que promover una represión que luego sale en enuresis, sale en berrinches, en sueños, en insomnios o en ansiedades alimenticias, tanto sea comer mucho o comer poco. Es fundamental que el concepto de libertad se les dé. Ellos tienen que jugar en libertad en tanto no se lastimen y en tanto no lastimen a otro. Y ahí viene el principio ético. Pueden ser libres, pueden imaginar, pueden construir,
pueden hacer cosas, pueden liberar su imaginación en tanto que no se dañen y en tanto que no dañen a otro. Yo acá recuerdo siempre un filósofo muy querido que él decía que es ético lo que no lastima a uno, ni agrede a uno ni agrede al otro. En tanto que no se agrede, es fundamental dar niveles de libertad. Estos niveles de libertad tienen que ver cómo me quiero vestir, en tanto que no se quiera vestir con una ropa de verano en un lugar de invierno. Uno puede darle una variedad de ropas como para que le elija. Y si está ridículo o no, eso también tiene que ver con aceptar que es más importante dejar que el chico haga lo que él quiere y no quedar bien con la sociedad. Ahora, si vamos a un cumpleaños, uno le puede explicar que a un cumpleaños por ahí hay que ir de una determinada manera. Esta libertad tiene que ver con que el que juega es el niño, no el adulto. El adulto acompaña el juego del niño. Y el adulto lo acompaña con frases, con preguntas abiertas. ¿Qué significa preguntas abiertas? Preguntas que lo hagan reflexionar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo lo ponemos? ¿Y cómo terminarías el cuento? ¿Y qué se te ocurrió? ¿Y cómo podemos conseguir? Es decir, la pregunta abierta da un lugar donde el chico puede imaginar, puede crear, puede hacer que un palo sea una escoba, puede ser un caballo, puede ser una espada, que una muñeca pueda desarmarla y ver qué tiene adentro y que no está lastimando a nadie. Que el juguete no es un adorno para no romper, es un adorno para investigar, para explorar, para descubrir. La sugerencia es que no tengan muchos juguetes. Los juguetes es como si ustedes quisieran leer un libro y le regalan 40 libros. No sabrían qué hacer. La cantidad de juguetes tiene más que ver con el deseo del padre de regalar amor con el juguete que con la necesidad del niño. Y el juguete tiene que ser lo más desestructurado posible. Es decir, un juguete que pueda ser un castillo, que pueda ser una casa, que pueda ser un fuerte, que pueda ser un puente. Es decir, juguetes que no sean pasivos, porque un autito hermoso, precioso, lo único que puede hacer es darle cuerda y mirarlo. Exige solamente la pasividad del chico. No exige, no le pide a él que él pueda poner su propia imagen, su propio desarrollo, su propia imaginación, su propia creatividad. Hay preguntas que hablaban de lo simbólico. Lo simbólico aparece con la palabra. La palabra es la primera expresión simbólica del niño que luego se va desarrollando con la imaginación, la originalidad, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo a medida que nos pase. Bueno, termino este sector con el paternalismo y las necesidades. El paternalismo lo único que hace con la necesidad de la protección es inhibe la participación del chico, su libertad y descubrir quién es, cómo es y qué es lo que quiere. La familia sobreprotectora inhibe el entendimiento, la identidad y la libertad, porque el chico termina haciendo lo que la familia quiere en el juego y no lo que él quiere. Es muy importante esto para no dejar al chico determinándole todo lo que tiene que hacer, pero tampoco abandonándolo, porque si uno le da un juguete y lo deja solo, no sabe qué hacer. Es decir, el adulto tiene que estar en una primera instancia con él como para mostrarle lo que puede hacer y en una segunda instancia poder entenderlo, poder permitirse verlo solo. Esto de las necesidades tiene mucho que ver con las etapas de desarrollo. Para la etapa de desarrollo es muy importante que podamos ver 3 puntos que hacen a la primera etapa desde la infancia hasta la etapa operativa. O sea, estamos hablando desde que nace el niño hasta los 9 años. En la primera etapa de 0 al 1 año, el chico tiene necesidades básicas, que le cambien el pañal, que le den el afecto, que le den comida y que interpreten si su llanto es de hambre, es que se hizo caca o es que quiere brazos.
Esto promueve en él la confianza de que él es entendido por los adultos. Entonces no solamente fortalece su yo, porque dice yo puedo expresar y el otro me entiende, sino que cree profundamente que los demás también logran interpretarlo. Cuando hablamos de 0 a 1 año, no estamos hablando, esto sigue toda la vida. Es decir, que un chico que no fue interpretado en la niñez puede ser interpretado en la adolescencia o puede parchear, como lo decimos nosotros, en la adultez. Es decir, estas cuestiones, estamos hablando del origen, pero esto sigue toda la vida. ¿Qué significa acá? Confiar que él puede. Y el que significa confiar que si él no puede, tiene quien lo ayude. Es decir, fundamentalmente yo lo reduciría en esto. El segundo punto, que es muy importante, que ustedes hacen muchas preguntas sobre mi hijo no juega solo, no se le ocurre qué hacer, no tiene imaginación, tiene que ver con la autonomía. La autonomía no aparece solo cuando él juega, aparece cuando el chico toma su cucharita, cuando el chico agarra su plato, cuando se lo revuelve por la cabeza, él lo hace. Cuando es capaz de poder vaciar el agua de un patichito al otro, cuando logra entender lo que él quiere y hacerse expresar de que él se puede sacar su saquito o tarda un montón pero no se lo pone, así se enseña la autonomía. Y en eso es importante, no exigirle nada implica que el chico no aprenda. Exigirle demasiado es bloquearlo. Y acá tiene que estar muy en cuenta qué tipo de juguete yo voy a darle. Un juguete que que le presente un desafío, pero que no bloquee su inteligencia. Esto es fundamental. Si yo a un chico de 3 años le presento un rompecabezas que necesita un manejo simbólico muy grande, lo único que va a sentir es que él no puede. Entonces, siempre el objeto del juego tiene que tener un poquito más de la capacidad que el niño tiene para que presente un desafío, pero no tan alejado de su desarrollo, porque esto lo va a bloquear y lo va a sentir avergonzado, lo va a sentir que él no puede y va a desconfiar de sus propias capacidades. Por eso es importante que cuando un chico se retrasa en la escuela, ayudarlo, porque no tiene que ver con su ignorancia o su vagancia o su pasividad, sino que no pudo encontrar el pensamiento simbólico para poder seguir el curso y el programa que en la escuela le están enseñando. Esto tiene que ver con la otra etapa que es la contrapara de la autonomía, que es la vergüenza. Si nosotros cuando el chico no lo sabe hacer lo avergonzamos, si cuando se le cae un vaso lo avergonzamos, si cuando se pone un pullover al revés lo avergonzamos, y si hace una torta y no mezcla bien lo avergonzamos, lo único que le estamos diciendo es que solo no va a poder nada. Y esto lo va a llevar después a no poder jugar solo, a no poder declararle el amor a una chica o un chico, de poder construir, tener iniciativa, pensar que él es capaz de poder hacer cosas que otros hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de la autonomía. Si lo dejamos muy solo, se va a lastimar y eso también inhibe su autonomía. Si lo protegemos demasiado, lo vamos a bloquear y eso también inhibe su iniciativa. Y no avergonzarlos. Estoy cansada de escuchar chicos que lloran y que le dicen que son unos maricones, o nenas que juegan a la pelota y le dicen que son unas machonas, o chicos que eligen una muñeca y le dicen que son unas nenas. Es decir, muchas parejas que aún pudiendo dentro de la pareja haberse repartido los roles, cuando los niños nacen, van con la muñequita a la nena, la pelota al varón, como si la nena no pudiera jugar a la pelota y el varón no pudiera jugar con las muñecas. Si nosotros estamos hablando del respeto a los diferentes géneros, no lo resolvemos desde la adolescencia o de la adultez. Lo resolvemos desde la escuela y desde el hogar, permitiendo que el chico pueda tomar todos los estímulos que pueda tener, sin prejuicios,
porque esos son los mismos prejuicios que le va a llevar más adelante a limitar el mundo de estímulos donde él se desarrolla. Estoy hablando en perjuicio de la nena y en perjuicio del varón. Porque si al varón se le da el mandato de que es el fuerte, el que puede, el que siempre tiene que proteger, el que siempre tiene que estar firme, ¿cómo se sienten esos varones hoy que no saben si van a poder seguir trabajando? ¿Cómo se sienten esos varones hoy que no saben cómo van a hacer si les bajan el sueldo, si se los limitan o quedan sin trabajo? Siempre miramos el sufrimiento femenino, pero también hay un sufrimiento masculino porque tiene un mandato, como dice Rito Segato, que es tremendo, que los pone en un lugar de poder que no les permite expresar sus sentimientos, sus preocupaciones, sus miedos. Y eso es malo para su desarrollo y también es malo para el desarrollo de las mujeres. En esto de la autonomía, el segundo proceso, que es el de la productividad, ahí los chicos ya pueden participar de muchas cosas, hacer tortitas, hacer bizcochuelos, ayudar a acomodar las cosas, y mientras van haciéndolo, van jugando. Yo recordaba el otro día que mi tío era de los que decían que los que pueden hacer los niños es poco, pero el que no lo aprovecha es un loco, y entonces él nos mandaba a hacer mandaditos. Mientras hacíamos los mandados, juntábamos piedritas, corríamos carrera, juntábamos flores, jugábamos, porque el chico tiene que jugar, no solo porque es un derecho aprobado internacionalmente, sino porque desarrolla su imaginación, su autonomía, su creatividad, su originalidad, la confianza en sus capacidades. Y acá me interesa mucho un tema que es importante porque creo que es fundamental cuando hablamos de desarrollo. Ustedes hagan de cuenta que hay 3 círculos: un círculo mayor, que es el social, otro círculo, que es el corporal, y otro en el medio, que es mental. Un chico puede tener un desarrollo mental muy grande, muy impresionante. Intelectualmente es inteligente, rápido, tiene una gran capacidad, entiende, resuelve problemas, pero a nivel corporal es torpe, o a nivel social está inhibido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir viendo, los niños, cómo están en estas 3 áreas. Si nosotros vemos que la debilidad está en la parte motriz, tenemos que estimularlo a fútbol, a pileta, a natación, a trabajar con cosas manuales, a hacer escultura, es decir, todo lo que lo vuelva a conectar con el cuerpo y no nos quedemos limitados a su capacidad inteligente. Del mismo modo que en la parte social. Alguien puede ser muy sociable y esa es su condición y esa es su identidad y ese es su estilo, pero tiene dificultades en lo mental. No se puede concentrar, está muy excitado, está muy arriba. Entonces, lo que les digo, es decir, cuando uno dice sos torpe, primero que lo está agrediendo, se lo está avergonzando. Y segundo, lo que tiene que decir es, seguramente mi hijo o hija o hije tienen algunas áreas más desarrolladas que otras. Entonces tenemos que ver qué tipo de juguetes nos permite desarrollar estas condiciones. Si nosotros, por ejemplo, una de las preguntas era cómo podemos promover la psicomotricidad fina, bueno, haciendo collares, arreglando el costurero, pudiendo hacer armados de collage, es decir, actividades que le permitan al niño o al niñe hacer una producción donde desarrolle y despliegue esa motricidad fina. En esto, uno de los temas que a mí me apasionó en mi trayecto de capacitadora es que yo trabajaba en la villa de Sopapita, en 3 de febrero, y la desesperación de estos chicos es que nunca llegaban a primer lugar en nada, en las competencias con el distrito 10. Entonces, bueno, lo que hicimos es pedirle al inspector que incorporara ejercicios de motricidad gruesa, donde los chicos saltaban, subían, bajaban, jugaban al fútbol y sacaron el primer lugar. Estos chicos
pudieron ir a aprender psicomotricidad fina sabiendo que ellos también podían llegar a un primer lugar. Entonces, ahí lo que tratamos de lograr es que a partir de la revalorización de lo que saben hacer, ir hacia lo que todavía no aprendieron. El camino es el estímulo, no el avergonzamiento. El camino no es ver el resultado, sino el proceso. El camino es que ustedes puedan de alguna manera entender que son los tutores de ese proceso de desarrollo y que aún en ese desarrollo también ustedes se desarrollan, porque a lo mejor ustedes también se olvidaron de jugar, porque a lo mejor ustedes también se olvidaron de estimular el trabajo corporal o se olvidaron de leer un libro o de actualizarse tecnológicamente. Entonces, ahí es donde se están redescubriendo que todos estamos aprendiendo y que además todos cometemos errores en ese aprendizaje, porque hay cosas que nos salen y hay cosas que no nos salen, y que no es tan terrible, porque si no hubiera error, tampoco hay aprendizaje. Hay una clasificación que a mí me gusta mucho, si no me acuerdo el autor, que dice que el error es cuando uno lo hace y no sabe por qué está errando. Y la falta es cuando uno ya sabe por qué está errando, ya lo entendió y lo hace a propósito. Entonces ahí hay una falta, pero no podemos retar al niño o niña o niñe por el error. Tenemos que entender que el error es el puntapié para un nuevo aprendizaje. Ustedes me dirán, pero esto no significa criticarlos, eso significa que de alguna manera no le marquemos lo que está mal. Sí, pero de otra manera, estimular lo que está bien y preguntarles qué les parece a ellos que no les salió bien. Ellos mismos te dicen, y no me salió bien el dibujito, la torta me salió torcida, no le pude hacer bien la colita al perro. Es decir, hacer una pregunta para que ellos desplieguen su capacidad crítica y puedan ir viendo qué cosas les faltó a eso que están haciendo. Pero esto también viene con el ejemplo. Los adultos muchas veces cuando nos equivocamos decimos, pero qué estúpido que fui, qué tonto que fui, cómo pasó esto. Es decir, tenemos una mirada muy dura y muy crítica frente al error en esta cultura y eso debilita el aprendizaje porque hace que la gente no incursione en lugares que no sabe. Hay mucha gente que no incursiona en la tecnología porque no sabe y justamente por eso tiene que incursionar. Es preferible ser cola de león y no cabeza de ratón. Y en todo lo que aprendemos somos cola de león. Y esto me parece importante porque el aprendizaje es un proceso continuo, permanente y que lo tenemos todos. Un tema que me parecía interesante volver a revisar, que es el tema de los roles en la familia en tiempos de pandemia. Nosotros no podemos ser madre, padre, maestro, abuelito, tío, primo, hermano. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sino que tenemos que tratar de ir compartiendo estos roles. Y algunos no van a ser. Uno de los recursos que tienen los chicos y que vienen muy bien en este momento, pese a que los adultos cuestionamos eso, es la tecnología. Ellos entran en juegos donde comparten, donde interaccionan, donde piensan con otros, donde trabajan en equipo, donde pueden jugar y además desarrollar una mentalidad para resolver problemas, para generar acuerdos, donde la imagen y el sonido pasan a ser un vector inaugural para la imaginación. El único tema que hay que tener cuidado acá, primero, es que hay videos que transmiten ideológicamente cosas que no convienen. Pero hay muchos que transmiten problemáticas de racismo, el descuido del planeta, problemáticas de los inmigrantes. Es decir, ¿qué le está enseñando? Porque también es que yo le puedo estar enseñando a ser más solidario, cooperativo, les puedo estar enseñando a ser un racista.
Entonces, bueno, tratar de ir viendo y asesorándose qué videos o qué juegos promueven la cooperación y la solidaridad y la comprensión de que si no nos unimos todos planetariamente en una actitud de solidaridad, no hay mundo nuevo. Solidaridad y cooperación. La solidaridad con respecto a poder brindar a otros y trascender en lo que yo tengo, conocimiento, objeto, bienes. Nosotros como asociación justamente podemos sobrevivir y seguir trabajando gracias a los socios, gracias a los que nos traen cosas, a gente que teje para los niños, es decir, a mucha gente que en este momento sabe que la solidaridad no solamente es intrafamiliar, sino es planetaria. Con respecto a esto, uno de los puntos algunas de las preguntas una de las cosas es el miedo de las familias a la homosexualidad, donde por ahí se ven muy abiertos en los géneros a nivel social y muy de acuerdo con el matrimonio de multigéneros, pero por otro lado con los niños tienen una actitud ancestral. O varones que tienen una actitud de mucha apertura frente al desarrollo femenino, pero en la casa siguen sintiendo que la responsable de lo que falta en la heladera y de lo que el niño no tiene es la mujer. Entonces, ya que estamos en un proceso de revisión, de tratar de un mundo nuevo, un mundo donde no haya racismo, donde no haya machismo, donde no haya desigualdad, y si no mantenemos esa utopía como faro de nuestro desarrollo y de nuestro camino, realmente todo esto no sirvió para nada. Entonces, que eso será muy idealista, y si lo hay gente que es idealista, tampoco haríamos nada, tampoco se llegaría a nada. Entonces es muy importante enseñarle a los niños que la cooperación no es solo con la familia, sino con todo aquello que él considera que no es importante y necesario para él, sino que puede transmitirlo y puede darle a otro. ¿Qué juguetes? Vamos directamente a los juguetes. Desarrollan la expresión. El jugar, cantar, moverse, gestualizar, pintar, dibujar, imitar sonidos de animales, jugar al gallito ciego, detectar los olores, los tactos. No se olviden que el aprendizaje pone en juego todas las capacidades sensoriales. Cuanto mayor las capacidades sensoriales entren en juego, más rápido es el aprendizaje. Y esto tiene a cuenta de una profesora de inicial que nos hace la pregunta de que ella entiende que el juego es necesario, pero cómo hacer para mantener esta actitud de juego en el aprendizaje. Justamente eso, haciendo del aprendizaje un juego, donde yo puedo armar un rompecabezas de un esquema corporal, donde puedo ponerle ojitos en el pizarrón, donde puedo de alguna manera jugar las adivinanzas con lo que aprendí. Es decir, tener una actitud lúdica más allá del juego. Es decir, la actitud lúdica es mucho más importante que un juego determinado. ¿Por qué les digo esto? Porque el juego enseña. Y si estamos hablando de chicos de 6 a 9 años, los juegos de reglas enseñan que hay un otro. Y enseñan que lo que no les gusta que le hagan a ellos, tampoco les gusta que le hagan al otro. Es muy importante en una sociedad tan individualista y tan egocéntrica enseñar que hay un otro. Y que cuando uno hace algo mal, está dañando a un otro. Que cuando uno no da lo que puede dar, está dejando de dar al otro lo que el otro necesita. Porque hoy necesitará el otro a lo mejor una ropa, pero él va a necesitar a alguien que le enseñe. Porque mañana podrá necesitar decir, yo tengo lo básico, pero necesito a alguien que juegue conmigo. Y de alguna manera también necesito que el otro me ayude a trascender. ¿De qué manera? Trascender dándole al otro aquello que yo poseo, pero ya no como un acto de generosidad,
sino una obligación moral. Hay una gran distancia entre pensar que es algo bueno a decir es algo necesario, es algo que debe empezar a circular en todos, en cada uno de nosotros. Y ese es el mejor modelo que podemos darle a los chicos para colaborar, participar y empezar a comprender que nuestro hogar va mucho más allá de nuestra casa. El mundo es nuestro hogar. No tirar los papeles en la calle, no usar el plástico, tratar de cuidar los lugares públicos, limpiar con el alcohol una silla antes de sentarme. Todo eso hace que de alguna manera ese chico pueda empezar a tener responsabilidad social. La imaginación y la creatividad. ¿Cuánto tengo tiempo? 20 minutos. Está bien. En cuanto a la imaginación, es muy importante el cuento, pero no cuentos estructurados donde las niñas son hermosas y son muñequitas y tienen cinturitas finitas y los hombres son los que tienen el poder, sino juegos que se acerquen a la realidad de ellos, a lo que a ellos les pasa, al niño que se hizo pis, el niño que miente, la niña que de golpe siente que porque es niña no va a poder determinadas cosas. Hay cuentos infantiles que realmente tienen mucha imagen, que eso es lo que les pega a los niños, y tienen letras que ellos también pueden ir leyendo. Y se pueden inventar distintos finales, y puedo jugar a que este es el final, pero ¿qué final le pondrías vos? El chico no sale a imaginarse solo. Hay un juego de historias colectivas donde empieza el papá, sigue la mamá, sigue el otro hermano y entre todos graban y arman una historia. Y después pueden armar otra con un final distinto. Es decir, el juego colectivo va impulsando a que el chico no tenga vergüenza de mostrar sus pensamientos. El clima de distensión, la alegría que libera la fantasía, permitir la curiosidad, ordenar la curiosidad y promover la búsqueda de lo que quiere también ayuda al chico a no frustrarse. Una de las preguntas que hacían es: ¿qué hago que mi niño cuando algo no le sale se frustra y llora y se pone muy mal? Bueno, en realidad todos nos frustramos cuando nos sale mal. Tenemos paciencia y ayudémoslo a volver a hacer y darnos cuenta de que es normal que nos salgan mal las cosas y que lo bueno es poderlas reparar. Otra de las preguntas tenía que ver con decir de qué manera puedo ayudar a mi hijo a encontrar su identidad. Fundamentalmente respetando su pensamiento, respetando sus preguntas, respetando su manera de peinarse, su manera de vestirse, su manera de jugar, en tanto que cumpla con el principio de no dañar al otro y de tener en cuenta al otro. Con respecto a en cuentos hay cuentos muy lindos, Ballena de patas cortas, El plan, son cuentos muy concretos, muy que el chico puede encarnar, puede entender que él puede ser ese niño que miente para que le llame la atención, o puede ser ese chanchita que sale al mundo y no por ser mujer no siente que no pueda construir. Les digo esto porque la elección del cuento también tiene que ver con qué es lo que quiero transmitirle a ese chico. Si yo lo que quiero transmitirle son juegos estereotipados, donde refuercen la noción de la mujer que es solo un objeto de belleza, al lado de un hombre, un adorno, y que el hombre es el que puede ascender, evidentemente yo voy a elegir cuentos que refuercen eso. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que los objetos que acercamos a ellos y cómo somos permisivas con estos objetos es como él va a construir su identidad. Cuando agarra una cacerola, que puede ser un barco, que puede ser un casco, que puede ser un escudo, está desarrollando la imaginación. Entonces no es que el chico la desarrolla creando de golpe un cuento, la va desarrollando a cada momento y en cada instante de su juego y en cada etapa y en cada pregunta. Hay un libro muy lindo que es el libro de los por qué.
Y también hay programas tecnológicos que son interactivos. Lo que hay que promover son juegos interactivos. Juegos que realmente el chico sea partícipe, sea protagonista, no quede como mero espectador. Yo recuerdo una conferencia que escuché hace muchos años de Raquel Soifer, que era una grande de la psicología infantil. Y ella decía, si no queremos chicos adictos, tenemos que enseñarles a ser protagonistas. Entonces no los sientamos al lado del televisor, porque ahí lo único que van a aprender, que el placer viene de afuera y ellos no tienen otra cosa que recibirlo. Y esa es la base de la adicción, del alcoholismo, de la droga. Hay que mostrarles que pueden hacer, que si serán torpes ya aprenderán, que si tienen mayor habilidad para una cosa ya la sacarán afuera, pero acompañándolos, como dice Vygotsky, siendo tutores, estando al lado de ellos, no para invadirlos con nuestras ideas, sino para apoyarlos en su desarrollo. La idea del tutor de Vygotsky para mí es excepcional, porque realmente lo que plantea es que nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento de esa identidad, no cortarla, no avergonzarla, no apurarla. Como dice Serrat, si quieres que crezca, ayúdame a crecer, no me pidas que me suba a un taburete. Te digo esto porque este es mucho más, hay muchas preguntas que realmente hoy no pude a lo mejor tomar. Hay una que es, ¿qué hago porque mi hijo es muy ansioso? Bueno, ayudarlo, contenerlo, abrazarlo, decirle que lo va a salir adelante, que aprenda a esperar, que todo no se le dé inmediatamente cuando quiere, porque si le acostumbramos a cada vez que quiere algo se le da, le estamos enseñando a que no se puede frustrar. Y en la vida, si no nos sabemos frustrar, seguramente no vamos a saber vivir. Bueno, yo supongo que va a haber otras preguntas. Nos gustaría saber si ahí aparecen otras inquietudes, si realmente ustedes sintieron que esto pudo ser comprensible. Hay cosas que por ahí quedaron en el camino, que tiene que ver, por ejemplo, el 50% de las preguntas tenían que ver con niños de 10 a 13 años. Los niños a esa edad crecen rápidamente, manifiestan patrones distintos relacionados al sexo. Las niñas son más altas, pesan más, son mayores que los varones, sienten de golpe una enorme necesidad de ser grandes. Y si bien son grandes, no hay que tratarlas como señoritas grandes, porque estamos apurando un crecimiento sexual para el cual no están preparadas. Hay libros sobre sexualidad muy buenos, hay libros que acompañan esta actitud de poder entender que es empezar a hablar de sexo, es empezar a hablar de crecimiento, que es natural, que podemos acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas a descubrir qué les pasa a las niñas, qué les pasa a los varones, que no esa barrera de entre los padres y de los hijos puedan empezar a circular, siempre sabiendo y manteniendo una simetría. El adulto es el adulto, no es el amigo del niño. El adulto tiene secretos propios, no tiene que compartirlos porque son privados. Tiene que apoyar al chico con respecto al descubrir el mundo y a avalarlo y a darle los elementos, pero no tener que vivir por ellos, ni querer vivir la juventud que ellos están viviendo, pues nosotros vivimos nuestra juventud. Algo aprendimos, algo no aprendimos, algo hicimos y algo no. Pero realmente ese respeto es el que hace a la identidad. Y todo el tema de adolescencia lo vamos a tocar en un conversatorio especial, realmente porque el adolescente tiene necesidades que son muy distintas y que tienen que ver con su construcción identitaria, y esto nos va a implicar un conversatorio especial para toda la problemática adolescente. Otro tema del desarrollo del lenguaje, bueno, la lectura tiene que ser para la edad y uno tiene que observar qué le interesa. Si les interesa la naturaleza, si le interesa la aventura, si le interesan los monstruos, si le interesan los misterios, es decir, no es cualquier libro, es aquel que tiene que ver
con lo que el otro quiere, con lo que el otro tiene interés en descubrir. Y cuando el otro descubre, paseando por una librería, qué es lo que le gusta, está descubriendo su verdadera identidad. Y esa es la identidad, es un rasgo distintivo que va a seguir su camino porque entiende que el adulto está aceptando que él sea distinto, que él elija una vida distinta, un sentido distinto y una manera de realizarse distinta. Bueno, yo no querría que esto cierre sin haberles agradecido su participación, que realmente si tienen intenciones nos escriban, si están pidiendo otros conversatorios para profundizar en alguno de estos temas, nos lo puedan hacer comunicar y que esto no sea un encuentro y un cierre, que esto sea un encuentro y una apertura para poder seguir trabajando juntos para que este mundo que queremos realmente sea mejor, más solidario, más cooperativo, más sincero, menos egoísta y que realmente podamos ser protagonistas desde atrás, acompañando, tutoreando, acompañando realmente en ese desarrollo.